Shalom, shalom, le habla el Rabino Moshe Otero. Y aquí vamos a tocar lo que realmente significa el Mashiach en una forma muy sencilla y directa. El Mashiach en sí, y esto estoy leyendo de la obra de el Rabino Menachem Mendel Schneerson, que escribió un libro acerca de que esperamos cada día su venida. El Mashiach, dice él, es el monarca último del pueblo judío. Dentro de este contexto apreciamos lo que dice el rabino Schneerson, que apreciamos el concepto del Mashiach según el Rambam. De nuestro entendimiento en estos dos capítulos, del capítulo 11 y 12, hallamos que fue escogido con la conclusión de Hilchot Melachim y Mishnah Torah como algo completo. Y dice él aquí que esto significa claramente que estos dos capítulos de Rambam nos da la halajá, las enseñanzas, la ley de lo que tiene que ocurrir con el Mashiach. Mashiach significa ungido. Aquí automáticamente él abre con esta declaración. En el futuro, dice, el rey Mesías se levantará y renovará la dinastía davídica, restaurándolo a su soberanía inicial. Esto implica, dice el Rebbe de Lubavitch, la restauración de la monarquía judía. El Mashiach hará todo lo posible para que observan completamente la Torá y los mandamientos. Y de esto vemos la continuación de esta cita que menciona el Rambam, que edificará el Beit HaMikdash, el templo, reunirá a los dispersos del remanente de Israel, y entonces en sus días hará los estatutos que será reinstituido, así como en tiempos antiguos. Y ofreceremos sacrificios y observaremos los días sabáticos y los años de jubileo según sus leyes particulares que es establecido en la Torá. El Rambam, por lo tanto, define claramente que el Mashiach es un rey, quien no solamente redimirá al judío del exilio, pero también restaurará la observancia de la Torá y los mandamientos de un estado completo. Todos estos elementos, dice el Rebbe Lubavitch, tiene que llevarse a cabo en la observancia de la Torá que está faltando en el exilio, por causa de que en sí todo el pueblo judío no vivió en Eretz Israel y por causa que el Beit HaMikdash fue destruido, la cual será renovado. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que nuestra fe y nuestro deseo, queriendo el Mashiach, como enseña el Rambam, que cualquiera que no cree en él, no está hablando de algo en particular, sino el concepto del Mashiach, o no espera por su venida, debe por lo tanto enfocar no solamente en su venida, sino en la restauración de la dinastía davídica y en la observancia completa de la Torá y sus mandamientos. En otras palabras, el que no se preocupa de realmente ver que la monarquía sea restaurado en Israel como gobierno, como parte de la política, de verdad está diciendo simplemente más bla 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 bla. No importa cuánto dicen Yehi o Mashiach now, todavía es mucha lo que es palabra vacía hasta que ellos en sí realmente ponen palabras a las acción a sus palabras, que significa que debe estar involucrado en crear las bases para poder crear la dinastía de nuevo de la monarquía israelí, la dinastía davídica. Y esto no lo vemos ni siquiera por ningún grupo religioso en la actualidad, porque no hay interés. De verdad no hay interés de traer de nuevo la monarquía. Yo soy para Israel una persona que creo en la monarquía, que debe ser restablecido en mi tiempo, en nuestro tiempo. En contexto de esto podemos entender que el Rambam, su intención era citando todas las pruebas textuales de las escrituras para apoyar esta idea. Y fue la promesa, dice el Rebbe Lubavitch, que el pueblo judío debe traer a Dios para atrás de su cautividad. Y esto indica que habrá una reunión, un retorno de los exiliados de los dispersos de Israel, por todos, aún durante el tiempo de la Inquisición. Y es por eso que el asunto de los anusim, de los que fueron dispersados, que perdieron su identidad, todo eso es parte del esfuerzo que hace un rey de Israel, de traerlos todos a casa.
no solamente un rebaño chiquitico que creen en Él y que lo siguen. Cuando seguimos ese post, estamos siguiendo en sí el mismo post que anunció Jesús como el Mesías. Y es por eso es totalmente extraño, es totalmente foráneo esta idea que si no eres de este grupo y no sigues a mi líder, no eres parte del rebaño de Dios. Falso. Y es por eso los dos cometen el mismo error. Y sin embargo el Rebbe lo dice el Rebbe de la Babbage. Es interesante que no leen muchas veces lo que sus propios maestros, ambos en el mundo cristiano como el mundo hasídico, ha dicho. El Rambam ahora continúa, dice el Rebbe Lubavitch, para apoyar el concepto de Mashiach, que es en sí el epítome de la monarquía judía, citando lo que es la profecía, establecido en paralelo entre el Mashiach y el rey David. Esto indica cómo el Mashiach va a renovar la dinastía davídica, restaurándolo a su soberanía inicial. Además, la profecía indica que varias características de la monarquía expresado por el rey David será reflejado y amplificado por el Mashiach. En este concepto nos da la habilidad de entender por qué el Rambam continúa diciendo: cualquiera que no cree en él o no lo espera, está en sí negando no solamente las declaraciones del Rambam, pero también de los profetas y aquellos y de la Torá, la cual Moshe, nuestro maestro, nos dio. Con esto, el Rambam está enfatizando el concepto de la venida del Mashiach en la era de la redención, la cual nos traerá como resultado y centralizando todo sobre lo que es la observancia de la Torá y sus mandamientos. Y esto tiene fuente en la Torá misma, en sí es el fundamento principal de la Torá, en la cual finalmente y en sí el logro de todo es en la era en la cual la Torá será observado perfectamente. Y así de esta forma los profetas describen la era del Mashiach meramente en la declaración y sobre puntos que hemos ya mencionado. Claramente vemos algunas cosas que tienen que ocurrir, que son las criterias del Mashiach. Que cuando se levante, como dice aquí el criterio del Mashiach, el rabino Schneerson, dice que podemos juzgar que una persona es verdaderamente Mashiach en qué? Por observando si cumple o no con el propósito declarado en las palabras del Rambam, restaurando y estableciendo completamente su observancia y sus mandamientos. Y en este concepto podemos apreciar el criterio que es enumerado por el Rambam en la halajá 4 del capítulo 11 del Mishnah de las leyes del rey, y es la cual se puede identificar el Mashiach. Dice, y así dice, y citamos: si un rey se levanta de la casa de David y se involucra profundamente en el estudio de la Torá, así como David su ancestro, y observe sus mandamientos como está prescrito por la ley escrita y la ley oral, y si él, por su excelencia personal, se involucra en lo que es en el dominio de la Torá y hace una influencia sobre Israel y lo empuja para caminar en el camino de la Torá y repara las brechas y en sus observancias entre todo el pueblo judío, noten lo que dice todo, y comienza a pelear las guerras de Dios, que son guerras literal, no espirituales, y comienza a remover todos los obstáculos para las observancias de la Torá. El mundo en sí puede verlo, podemos asegurarnos que Él es el Mashiach. Primer punto que el Rebbe Lubavitch menciona: si un rey se levanta de la casa de David, en este momento significa un rey, una persona coronado, una persona que se le pone la corona que Él es el rey. Hasta ahora, ni Jesús fue coronado pero con forma de burla. Ni Jesús ni el Rebbe fue jamás coronado como rey de Israel. Nunca. Entonces los dos descalifican. Pero podemos apreciar las palabras del Rebbe, que él dice claramente: tiene que ser coronado y que se levante en la casa de David y que se involucre en Torá como su ancestro David.
que observó los mandamientos. Tiene que ser un judío que está observando la ley de Dios, no uno que no observa. Claramente estamos hablando de observación de la ley oral y la ley escrita, los dos. Si rechaza el uno, ya queda rechazado por el pueblo. Y si por su excelencia, por involucrándose en la ley de la Torá, camina en ella y lo observa y trata de empujar e influenciar al demás pueblo judío de observarlo, y comienza a pelear las guerras de Dios, esto significa que está en poder político como un político que demanda a que los guerreros a salir a batallar, en la cual no hemos visto esto jamás. Por esto, nosotros tenemos la responsabilidad de restablecer la monarquía, de querer ver la monarquía en nuestro tiempo. Es algo que está sobre los hombros de aquellos que tienen la chispa del Mashiach. Y el Rambam dice esto, y llega a lograr no solamente hacer esto, sino también llega a edificar el templo en su lugar y traer a todos los remanentes de Israel de nuevo a casa. Entonces definitivamente es el Mashiach. Claramente hay dos diferentes Mashiach aquí. Mashiach presuntivo, que podemos presumir que es el Mashiach por lo que está haciendo, y el Mashiach en actuación, en actualidad, porque llega a merecerlo por establecer el templo y traer a todo judío, a todo Israel, al regreso a la tierra de Israel. En estas dos etapas podemos, con posibilidad de observar la Torah y los mandamientos, que entonces la era de redención se ha realizado y ha comenzado. Amigos, la era de la redención no ha comenzado. Y ese es el fraude que fue cometido por la iglesia cristiana, diciendo ya la redención puede ser salvo. ¿Salvo de qué? Y este es el error que sigue otros grupos mesejistas también, que ya piensan que ya la era mesiánica ha comenzado y no ha sucedido nada. Es decir, el orden y las profecías que manda la Escritura no ha sido realizado. Si fuera realizado, no estuviésemos aquí hablando de esta forma. El hecho es que todos nosotros estaríamos caminando como Dios manda, porque sería dirigido al corazón, un corazón contrito y humillado, un corazón circuncidado, un corazón que no hay que decirle al corazón, oye, estás andando mal, hay que corregir tus pasos. Y es por eso que hay tanto problema en nuestro mundo. Yo espero la venida del Mesías, pero no es un superhéroe. Es un hombre de sangre y carne. Es una persona que se ha dedicado a las cosas de Dios y quiere ver la mejoría del pueblo de Israel en su tiempo. Y él tiene de la casa de David. Es decir, que su ascendencia, su ascendencia de lo que es sus raíces, son en David y el rey Salomón. Él es persona real. Él es una persona de sangre azul. Sangre azul en el sentido de la casa de Israel. Y yo creo y yo apoyo todos los que son de la casa de David, que realmente que lo pueden comprobar, porque leemos también el Rambam que el Mashiach, para poder restablecer su monarquía, tiene que ser apoyado y aprobado no solamente por Dios, sino por un profeta en Israel que traerá la unción, el frasco escondido en el arca de Moisés, que aún todavía se está buscando para el momento apropiado, cuando venga el verdadero Mashiach, sea coronado como rey. Y de ahí tiene que hacer todo lo demás que dice el Rambam y las Escrituras y la Torá, etcétera, etcétera, etcétera. Yo espero ese día con toda mi alma. Y será un tiempo en el cual el mundo se va a dar de cuenta quién es el verdadero rey. No un hombre, sino Dios sobre el pueblo de Israel a través de su emisario, el rey David, el hijo de David. Y ahí es donde vamos a ver los milagros, los prodigios, la profecía, regresar al pueblo de Israel, las cosas dinámicas que todos nosotros queremos ver en nuestro tiempo, y la paz mundial
que azotará todo el mundo como resultado de las leyes que exigirá el rey David desde Israel. Le habla el rabino Moshe Otero. Espero que puedan entender esto, ambos, el mundo cristiano como el mundo judío, que no caigamos de nuevo a un Mashiach que pudo haber sido, queríamos que fuera y no logró hacerlo, sino que tengamos muy claro en nuestra mente que tenemos que trabajar hacia traer y esperar y actuar para que venga el rey David de la casa de Israel y que se haga presente, que se revele y que Dios sea que esté sobre él en ese cargo. Shalom, shalom.